13. Tisarwat fue a verme pocas horas antes de que saliéramos del espacio del portal y entráramos en el sistema Atoek. Señor me saludó, y se quedó junto a la puerta de mis dependencias. Voy camino de la cámara estanca. Bien. Me levanté. Me sentía un poco más estable sobre la prótesis que el día anterior. ¿Quiere tomar un té? 5 había salido a realizar un mandado, pero había té preparado en el termo que había sobre la encimera. No, señor. No estoy segura de que haya tiempo para eso. Solo quería, esperé. Finalmente, dijo. No sé lo que quería. No. Espere. Sí que lo sé. Si no regreso, querrá. La familia de la anterior Tisarwat, no les cuente lo que le ocurrió, ¿de acuerdo? Las probabilidades de que algún día tuviera la oportunidad de comunicarme con la familia de Tisarwat eran tan pequeñas que podían considerarse casi nulas. Por supuesto. Inspiró profundamente con alivio. No se lo merecen. Sé que parece una estupidez. En realidad, ni siquiera las conozco. Pero sé muchas cosas de ellas. Es solo que... no es ninguna estupidez. Es totalmente comprensible. ¿En serio? Los brazos le colgaban a los lados. Cerró las enguantadas manos en sendos puños y volvió a abrirlas. ¿Y si regreso? Si regreso, señor, ¿autorizará a médico a cambiar el color de mis ojos por otro más razonable? Se refería a aquellos absurdos ojos lilas que la anterior Tisarwat se había comprado. Si eso es lo que desea. Es un color tan ridículo. Además, cada vez que me miro al espejo me recuerdan a ella. Supuse que se refería a la antigua Tisarwat. No me pertenecen. Así que le pertenecen, repliqué yo. Cuando usted nació ya eran de ese color. La boca le tembló y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero sea cual sea el color que elija, ese también será suyo, añadí yo, aunque esto no ayudó a que contuviera las lágrimas. Decida lo que decida, estará bien. ¿Se ha tomado la medicación? Sí. Sus vos saben lo que tienen que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer. Ahora solo falta hacerlo. A veces se me olvida que usted puede ver todo eso. Se refería a sus sentimientos y reacciones. Como Nave podía verlos. Como Nave podía mostrármelos. Sigo olvidándome de que puede ver en mi interior y, luego, cuando me acuerdo, yo. Su voz se fue apagando. No estaba mirando en su interior, repuse yo. Últimamente intento no hacerlo. Pero ahora mismo no tenía por qué hacerlo. No es usted la primera teniente joven que he conocido, ya lo sabe. Soltó un breve sonido de asentimiento. Tenía tanto sentido. Gimoteó. Cuando se me ocurrió me pareció tan obvio que era lo más adecuado. Pero ahora me parece imposible. Así es como funcionan esas cosas, le contesté. Usted ya lo sabe. ¿Está segura de que no quiere un té? Sí, estoy segura, contestó mientras se enjugaba los ojos. Me dirijo a la cámara estanca y odio tener que mear en el traje espacial. Sobrepóngase, teniente, y límpiese la cara, le indiqué con severidad. Sin pensárselo 2 veces, se enderezó y echó los hombros hacia atrás. Luego se enjugó los ojos de nuevo con sus manos enguantadas. Seibarden está de camino, le indiqué. Señor, dijo ella, entiendo lo de su relación con la teniente Seibarden. ¿En serio? ¿Pero es necesario que sea tan imbécil y prepotente? Probablemente no, contesté. La puerta se abrió y entró Seibarden. ¿Puede retirarse, teniente? Sí, señor, respondió Tisarwat, y se volvió para irse. Seibarden esbozó una sonrisa burlona. ¿Preparada para la misión, nena? No vuelva a llamarme nena. Nunca más, replicó Tisarwat, mirando a Seibarden a los ojos con firmeza, y salió de la habitación con paso decidido. Seibarden arqueó las cejas. ¿Los nervios? Preguntó Seibarden con un deje irónico en la voz, pero también con cierta curiosidad. La misión de Tisarwat constituía un secreto y había realizado casi toda su preparación a escondidas. No de mí ni de Nave, claro, ya que eso era imposible. No le gusta que la traten con condescendencia, declaré. Seibarden parpadeó sorprendida. Y también por los nervios. Ella volvió a sonreír. Eso pensé yo. Su expresión se volvió seria. He venido a buscar el arma. Yo no me moví inmediatamente. De no ser por la pierna, Brett, tú serías la persona idónea para la misión y no tendrías que dejarle el arma a nadie. Ya he mantenido esta conversación antes. Contigo. Con Nave. Y con Médico. Sé lo que pasará, me había dicho Médico. Las cosas se calentarán y usted se olvidará de que la pierna no está hecha para grandes esfuerzos. O lo recordará, pero no hará caso. Si se hubiera tratado solo de mí, habría ido, pero la situación había cambiado y ya no se trataba solo de mí. Si pierdes el arma, probablemente no viviré el tiempo suficiente para perdonarte.
Podía enviar a Seibarden a la estación Atoe con un arma corriente, pero con el arma Presger tendría más posibilidades de matar a Anander tanto si ésta tenía la armadura activada como si no y estuviera o no protegida por auxiliares. Si fracasaba y perdía el arma, si Anander se la arrebataba, el resultado podía ser desastroso. Seibarden sonrió con ironía. Lo sé. Me volví, abrí la tapa del banco que tenía detrás, saqué la caja que contenía el arma, la dejé sobre la mesa y la abrí. Seibarden sacó un volumen negro con forma de arma. El marrón de su guante se fundió con él nada más sacarlo de la caja. Sé cuidadosa con ella, le advertí, aunque esta conversación también la habíamos mantenido anteriormente. La traductora Zeyad me explicó que la fabricaron para destruir naves Ratchai. El metro con 11 centímetros de penetración es solo un efecto secundario. Utilízala con cuidado. No es necesario que me lo recuerdes, contestó ella mientras guardaba el arma en el interior de su chaqueta y tomaba 2 cargadores de la caja. Si es verdad que la espada de Gurat está acoplada a la estación Atoe, procura no destruir su escudo térmico. El objetivo del equipo de Seibarden era eliminar a la joven Anander Mianai. No sabríamos dónde estaría hasta que estación nos lo dijera. Y esperábamos que lo hiciera. Yo suponía que estaría en el palacio de la gobernadora o a bordo de la espada de Gurat. Entiendo, declaró Seibarden con voz paciente. Mira, Brett, siento ser tan gilipollas a veces. Y siento que la única teniente que te quede sea la que nunca te cayó muy bien. Todo está bien, le mentí yo. No, no lo está, replicó ella. Pero así son las cosas. Esto, realmente, no podía discutírselo. No seas tonta. Ella sonrió. ¿Irás a arengarnos antes de que despeguemos? Estamos realizando la última comprobación de los equipos y, después, nos colocaremos en el exterior del casco. Esa era mi intención. Cerré la caja, la dejé sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Cuando pasé junto a Seibarden, intentó tomarme del brazo. Puedo caminar sin ayuda, le indiqué. Simplemente me pareció que te tambaleabas un poco, declaró con tono de disculpa mientras me seguía al pasillo. Eso es que la prótesis se está ajustando al crecimiento. Yo nunca sabía cuándo lo haría, lo que constituía otra razón por la que no podía combatir. A veces tarda unos minutos. Pero no volvió a molestarme y llegué al punto de encuentro, junto a la cámara estanca, sin más incidentes, sin siquiera cojear ligeramente. No les tomaré mucho tiempo, declaré mientras las 2 Amaats de Seibarden, Tisaruat y sus 2 boss se volvían hacia mí después de dejar lo que estaban haciendo, que era comprobar las juntas de sus trajes espaciales. Supongo que debería darles algún tipo de discurso motivador, pero no tengo ninguno preparado y, además, están ocupadas. Vuelvan sanas y salvas. Deseaba decir algo más a Tisaruat y a sus boss, pero como Seibarden y sus Amaats estaban escuchando, sería peligroso incluso insinuar lo que tenían planeado hacer. En vez de eso, simplemente apoyé una de mis manos enguantadas en el hombro de Tisaruat. Sí, señor, respondió sin que hubiera el menor rastro de su anterior llanto en su voz. Comprendido, señor. Solté su hombro y me volví hacia Seibarden y sus Amaats. Sí, señor, contestó Seibarden. Así lo haremos. Bien. Ahora dejaré que retomen lo que estaban haciendo, declaré. Volví a mirar a Tisaruat y a sus boss. Tengo una confianza absoluta en todas ustedes. Me volví y dejé que terminaran de comprobar las juntas y los ganchos de sujeción. Ekalu estaba de guardia en el puente de mando. Cuando entré, se levantó de la única silla que había en la habitación. Señor, saludó. Nada que reportar. Claro que no. Seguíamos en el espacio del portal. La vista exterior no mostraba absolutamente nada y seguiría así hasta que llegáramos al sistema Atoek. Siéntese, teniente, le ordené. No he venido a asumir el mando. Sencillamente no quería esperar sentada y bebiendo té en mis dependencias. Estoy perfectamente bien de pie. Seguro, capitana de flota, declaró Etrepa 4, que estaba frente a una consola, pero todas nos sentiremos mejor si se sienta. Con su generosa indulgencia, señor. No, no, lo declaró Etrepa 4, quien nunca me habría hablado de aquella manera y quien, en aquel momento, experimentaba náuseas y pánico por haberlo hecho. En serio, nave. En serio, capitana de flota. 4 se sintió ligeramente aliviada al ver mi reacción, aunque seguía estando un poco mareada. Todavía falta tiempo para que pase algo, bien puede esperar sentada. La teniente Ekalu se agarró al asidero que había junto al asiento. Estaba a punto de pedir un té, señor. Estoy muy bien de pie, repetí mientras me sentaba en el asiento. Sí, señor, contestó Ekalu con una cara del todo inexpresiva.
2 horas más tarde, salimos del espacio del portal y accedimos al sistema Atoek durante un brevísimo instante, el justo para que la misericordia de Kalra diera una ojeada al tráfico que había alrededor de la estación Atoek. El abrumadoramente homogéneo ni siquiera negro desapareció y dio paso al universo real. Una repentina y sólida profundidad. La luz, el calor y todo lo demás se hicieron de golpe reales. La estación Atoek brillando a la luz del sol. El planeta mismo, blanco, azul y medio ensombrecido. Y, entonces, todo desapareció, borrado por la agobiante uniformidad del espacio del portal. Seibarden y sus Amaats y Tisaruat y sus Boss, que ya estaban en el exterior de la nave protegidas por los trajes espaciales, amarradas al casco y esperando, se sobresaltaron por el resplandor, que apareció y desapareció repentinamente. ¡Oh! Exclamó Amaados jadeando. Algo en aquel breve destello de realidad y el repentino regreso a la atípica oscuridad hizo que se le cortara la respiración. Se trataba de una reacción común. Eso ha sido. Ya te dije que era raro, comentó Seibarden, que estaba en el exterior del casco al lado de Dos. ¿En serio soy la única de todas nosotras que ha experimentado esto anteriormente? Ninguna respuesta. Bueno, aparte de la capitana de flota, claro. Y Nave. Ellas sí que lo han experimentado, en efecto. Mientras Seibarden hablaba, Nave comparaba lo que acababa de ver alrededor de la estación Atoek con lo que sabíamos que tenía que haber allí gracias a los horarios y las autorizaciones de tránsito de los que teníamos conocimiento. Y también calculaba dónde estaría todo en un futuro próximo. 11 minutos y 3 segundos anunció Etrepa 4 detrás de mí, en el puente de mando. Lo mismo anunció Nave en los oídos de las soldados que esperaban en el exterior del casco. La adrenalina se disparó y el ritmo cardíaco se aceleró en todas ellas. Seibarden sonrió. No sabía que echaba esto de menos, comentó. Sin embargo, la espera es terriblemente silenciosa. La capitana de flota solía cantar todo el tiempo. ¿Solía? Preguntó Amaados, y todo el mundo soltó una risita breve y tensa. Sabían que pronto entrarían en acción y que estarían fuera del alcance de la misericordia de Kalra sin saber dónde o cuándo regresaríamos a buscarlas. Solo Tisaruat conocía el porqué de su falta de información y cuánto duraría la misión. Era ella la que precisaba tiempo para realizar su labor. Entonces había mucho más de la capitana de flota, continuó Seibarden. Y tenía mejor voz. Mejores voces. A mí me gusta la voz de la capitana de flota, intervino Bok 3. Al principio no, pero supongo que me he acostumbrado a ella. Sí, declaró Tisaruat. Supongo que no esperará que cantemos durante los próximos 10 minutos, teniente, declaró Amaad 4. Vaya, me gusta esa idea. Comentó Seibarden. Sus Amaats y las voces de Tisaruat gimieron. Deberíamos haber elegido una canción con antelación y haberla ensayado. Con distintas voces, como solía hacer la capitana de flota. Entonces cantó. Yo estaba caminando, cuando conocí a mi amor. Yo estaba caminando por la calle, cuando conocí a mi verdadero amor. O lo intentó. La melodía le salió bastante bien, pero la letra original no era en Rapcha y, subjetivamente, habían pasado décadas desde que me la oyó cantar. Lo que Seibarden recordaba de la letra no tenía sentido en el idioma original. ¿Es una de las canciones de la capitana de flota? Preguntó Tisaruat. Creo que no se la he oído cantar nunca. Según dicen, intervino Bo 3, cuando la recogieron, ya sabéis, el otro día, estaba medio muerta y aún así seguía intentando cantar. Me lo creo, contestó Seibarden. No me cuesta nada imaginarme que, si creía que iba a morir, eligiera una canción para la ocasión. 2 segundos de silencio. Recordad lo que os expliqué acerca de los ganchos de sujeción. Cuando volvamos a entrar en el sistema, no dispondremos de mucho tiempo. No queríamos que nos vieran. No queríamos que nadie en la estación, salvo estación, sospechara que unos soldados de la misericordia de Kalra iban a llegar. Reapareceríamos en el sistema Atoek tan cerca de la estación como pudiéramos y durante un brevísimo instante, ni siquiera un segundo. Luego, en cuanto Seibarden, Tisaruat y sus soldados se hubieran soltado, volveríamos a desaparecer. De modo que, en cuanto recibáis la orden, soltaos y propulsaos como hemos practicado. Si no lo conseguís, si el gancho se atasca o sucede cualquier otro incidente, no intentéis alcanzar a las demás. Simplemente, quedaos ahí. Sí, señor. Respondieron al unísono. Si os soltáis a destiempo y no llegáis a la estación, probablemente Nave no podrá rescataros. Lo he visto en otras ocasiones. Todas habían oído sus advertencias una y otra vez durante los últimos días. Me pregunto si la capitana de flota elige las canciones con antelación, comentó Bot 3.
Así, si de repente se encuentra en peligro, no tiene que preocuparse sobre cuál cantar. No me extrañaría que lo hiciera, respondió Tisharuat. 2 minutos, anunció Nave, quien había estado mostrando la cuenta atrás durante todo ese tiempo en la visión de todas ellas. Creo que conoce tantas canciones que, por decirlo de alguna manera, le vienen a la mente por sí mismas, comentó Seibarden. Silencio. Entonces. Muy bien, 1 minuto. Agarrad vuestros ganchos y preparaos para entrar en acción. Aquel era, en ciertos aspectos, el momento más peligroso de toda la misión. Aparte del riesgo de soltarse a destiempo y de acabar perdidas y a la deriva en algún lugar inconcebiblemente lejano de la nave o de cualquier otro tipo de ayuda, también estaba la cuestión de si Nave había realizado los cálculos correctos para su breve aparición en el universo real. En el lugar en el que apareciéramos cuando saliéramos del espacio del portal, podía haber cualquier cosa. Y esa cosa podía ser tan pequeña como un velero solar o tan grande como un carguero. Y, aunque era improbable que, al realizar sus cálculos, a Nave se le hubiera pasado por alto un carguero, seguía siendo posible. Además, incluso un velero solar podía constituir un peligro para las soldados que, aun cubiertas con los trajes espaciales, carecerían de la protección del casco de Nave. Y también era posible que alguien nos hubiera visto aparecer y desaparecer del sistema minutos antes y nos estuvieran esperando. Iniciando la cuenta atrás, anunció Seibarden. Aunque por supuesto los segundos ya iban descontándose en la visión de todas ellas. 5. 4. 3. 2. 1. Fuera. Sentí el instante en el que las 6 se impulsaron y se alejaron de la nave. Luz. Las 6 soldados de la misericordia de Kalra se desplazaron hacia la estación Actoed, que de repente estaba a pocos metros de distancia, hacia una zona de conductos y sistemas de ventilación en los que nunca pensaba nadie salvo mantenimiento de la estación. Pero Bo-3 no había logrado soltar el gancho. Se había impulsado hacia la estación, pero lo único que había conseguido era tensar el cable de sujeción. Regresó y volvió a intentar soltarse. ¡Quieta!, le grité con voz potente. En aquel instante la estación Actoed desapareció, y también el resto del universo junto con Seibarden, Tisharuat y sus soldados. Todo se esfumó. Estábamos de vuelta en el espacio del portal. Bo-3 no ha conseguido soltar el gancho, informó Nave a las impactadas etrepas que estaban en el puente de mando. Pero está bien, sigue aquí. No podíamos saber si las demás habían llegado sanas y salvas a la estación y no lo sabríamos hasta que regresáramos al sistema. Al menos el material se había repartido entre las 3 integrantes del equipo de Tisharuat, de modo que esta y 9 no se enfrentarían a serias dificultades si no contaban con la parte del material que transportaba 3. No pasa nada, Bo, declaré. Esta vez en silencio. Ella seguía agarrando el gancho, en el exterior de la nave. Avergonzada. Horrorizada. Enfadada consigo misma y conmigo. A mí me ha pasado un montón de veces. Lo que no era verdad. En mis 2000 años como justicia de Toren Escuna, solo me había pasado un par de veces. Además, aunque hubiera vuelto a intentarlo, no lo habría conseguido. Si yo hubiera estado en su lugar, no habría podido desplazarme lo bastante deprisa. Otra mentira. Estaba segura de que yo sí que lo habría conseguido. Entre, quítese el traje y tómese un té, capitana de flota, declaró Bo-3. Pensé que se trataba de un asentimiento y, aparentemente, lo mismo pensó ella, pero en determinado momento, sus palabras se habían convertido en una protesta. Es solo una niña, señor. Se refería a Tisharuat. 9 está con ella, no. 9 no la abandonará por nada. Usted lo sabe. Su nivel de adrenalina era alto y su corazón latía con fuerza por la importancia del momento, por la expectativa de lo que tenían planeado hacer en la estación, por la repentina y terrible interrupción de su desplazamiento al llegar al final del cable de sujeción, por mi imperiosa orden de que se quedara quieta, por la rabia hacia sí misma por haberle fallado a Tisharuat. No pasa nada, 3, repetí yo. Vuelva. Bo-3 cerró los ojos, inhaló hondo un par de veces, volvió a abrir los ojos y empezó a desplazarse hacia la escotilla. Yo volví a dirigir mi atención al puente de mando, a Ekalu, quien seguía de pie junto a mi asiento, agarrada con fuerza al asidero. Su cara era inexpresiva por pura costumbre, un remanente de cuando era una soldado corriente en la nave. Se sentía casi tan trastornada como Bo-3, quien en aquel momento estaba pasando de la escotilla a la cámara estanca. Sin embargo, la inquietud de Ekalu no podía deberse a las mismas causas. Amplié mi percepción para ver lo que estaba viendo.
Durante el breve lapso de tiempo que estuvimos cerca de la estación Atoek, Nave recopiló tantos datos como le fue posible. Una panorámica de la estación desde donde estábamos. Datos de los canales de noticias de la estación. Toda la información, en fin, que consiguió recabar. En aquel momento, Ekalu estaba observando una imagen de la estación que no se veía desde donde aparecimos, así que Nave debió de obtenerla de alguna otra forma. Desde donde estuvimos, no se veían los jardines. De hecho, los evitamos intencionadamente porque no queríamos que, si había alguien allí, levantara la vista justo en ese momento y nos viera. Pero, por lo visto, no teníamos por qué preocuparnos por esa cuestión, porque no había nadie en los jardines. La semana anterior, Seibarden y sus Amaats habían practicado un agujero en la cúpula para poder sacarnos a Tisharuat, a Basnaib, a Bo 9 y a Mio antes de que nos asfixiáramos. El agujero se tapó de manera provisional, aunque, por supuesto, tenía que ser reparado definitivamente. Al parecer, el parche temporal había fallado. La junta que lo unía a la cúpula había cedido, de modo que todo lo que había en los jardines se había marchitado o estaba muerto. Algo debió de golpear fuertemente el parche justo en su punto más débil. Ekalu me miró. ¿Qué habrá pasado? Me preguntó todavía pasmada y horrorizada. Me imagino que lo que ha pasado es el transbordador perdido, le respondí. Incomprensión por su parte. ¿Recuerda el horario que estación nos envió el otro día? Llegamos a la conclusión de que faltaba un transbordador de pasajeras. Cayó en la cuenta. Durante un instante, consideré la posibilidad de levantarme para que Ekalu pudiera sentarse. Oh, señor. Oh, no, señor. Sin duda, la espada de Gurat obtuvo el horario de los transbordadores de estación, pero no comprobó si estos estaban donde deberían estar antes de abandonar el portal. ¿Acaso? Si el transbordador estaba en su camino cuando salieron del espacio del portal, señor, si chocaron contra él. Ese transbordador en concreto va con retraso la mitad de las veces, algo que ni la espada de Gurat ni su capitana tenían por qué saber. Ekalu cerró los ojos y volvió a abrirlos al recordar, al menos eso pensé yo, que oficialmente estaba al mando y que tenía que sobreponerse. Por fortuna, por decirlo de alguna manera, continué, en aquel momento los jardines debían de estar cerrados al público. Y, por suerte, yo había ordenado que arreglaran las compuertas que comunicaban los distintos sectores del subjardín. Con toda probabilidad, en aquellos momentos el primer nivel del subjardín estaba despresurizado, pero los sectores circundantes y los niveles inferiores debían de estar en buenas condiciones. Cuando la presión descendió, las compuertas debieron de cerrarse automáticamente y casi seguro que esos sectores quedaron a salvo. Era posible que algunas trabajadoras de horticultura hubieran muerto, pero no Basnaib. De no ser así, no tendría sentido que la hubieran incluido en la lista de las personas que debían trasladarse a suelo. Las tripulaciones de los transbordadores que vi parecían cumplir adecuadamente con las normas de seguridad. Si no lo hubieran hecho, habría informado a sus superioras. Así que es posible que no todas las personas que viajaban en el transbordador murieran. La idea seguramente no tranquilizaría a Ekalu, ya que aquel transbordador podía transportar a más de 500 personas. Pero ahora sabemos por qué nadie le hablaba de los jardines o del subjardín a la tirana a menos que no tuvieran más remedio. Así que ella llega alegando ser la autoridad legítima, la que todo el mundo le reconoce gracias a su justo y apropiado interés en el bienestar y provecho de todas las ciudadanas, y entonces ¿qué? ¿Choca accidentalmente contra un transbordador lleno de personas? Y a no ser por el combate que yo y mis soldados sostuvimos en los jardines la semana anterior, habrían muerto todas las ciudadanas que podrían haber estado disfrutando de aquel lugar. No era extraño que a Anander le hubiera puesto nerviosa la cola de residentes de la plaza. No era extraño que nadie quisiera recordarle la catástrofe que había provocado nada más llegar al sistema Atoeki. No era extraño que nada de aquello se hubiera siquiera insinuado en los canales de noticias oficiales. ¿Pero por qué no han arreglado la cúpula?, preguntó Ekalu. Por lo que parece, ni siquiera han iniciado las labores de reparación. Debido al toque de queda, le respondí. Solo personal imprescindible, ¿recuerda? Las integrantes de los equipos de reparación tenían familiares a quienes, probablemente, les contarían lo que habían visto, lo que había ocurrido, y esas familiares tenían amigas y conocidas a quienes a su vez se lo contarían, aunque solo fuera cuando coincidieran con ella salir a recoger el esquel en los comedores comunitarios. Eso no es todo, capitana de flota, anunció Etrepa 4. Anunció Nave. Dé una ojeada a lo que están transmitiendo a los canales de noticias oficiales.
Cuando abandonamos el sistema fantasma, los informativos transmitían ininterrumpidamente advertencias en contra de mí y mensajes de condena hacia mí y mis partidarias. Pero, en aquel momento, estación volvía a retransmitir a sus residentes imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. Solo disponíamos de una pequeña muestra, poco más de un minuto de imágenes de la plaza principal de la estación que, debido al toque de queda, debería estar vacía. Pero en lugar de eso, numerosas ciudadanas estaban sentadas en filas justo en medio de aquel espacio abierto. Probablemente había hasta 200 personas, simplemente sentadas. Muchas de ellas eran ichanas, algunas residentes del subjardín, otras no. Pero también había esais entre ellas, como la hierofanta de los misterios. La horticultora Basnaid y la ciudadana Uran también estaban allí. La causa indudable de que estación hubiera asumido el control de los informativos oficiales era que había 20 auxiliares alrededor de las ciudadanas que estaban sentadas en hileras en la plaza. Tenían las armas empuñadas y sus brillantes y plateadas armaduras desplegadas. Yo había visto algo parecido anteriormente y, de repente, me sobrevino el recuerdo de un calor húmedo y del olor a aguas pantanosas y a sangre. Me había puesto en pie sin darme cuenta. Claro que se han organizado. Por supuesto. Las residentes de la estación no se habían quedado quietas y calladas esperando a que la misericordia de Calr las salvara. Estación debía de haberlas ayudado a reunirse y a esquivar a las patrullas de seguridad y a las auxiliares de la espada de Gurat encargadas de hacer respetar el toque de queda de la tirana. De no ser por ella, no podrían haberlo hecho. No tantas personas. Se trataba, era obvio, de una protesta organizada. La espada de Gurat había desenfundado sus armas y Estación había hecho lo único que podía hacer para defender a sus residentes, lo único que había funcionado pocos días antes, al menos aparentemente. Asegurarse de que todo el mundo supiera, con exactitud, lo que estaba ocurriendo. Nada de todo aquello tenía como objetivo tranquilizar a la enfadada y ansiosa Anander Mianai. ¿Cómo había reaccionado ella? ¿Qué le estaba ocurriendo, en aquel preciso momento, a la gente que había en la plaza? Pero no podíamos hacer nada al respecto, ni siquiera podíamos saber lo que estaba ocurriendo hasta que regresáramos al sistema Atoek. No sabíamos cuánto tardarían Seibarden o Tisaruat en hacer, o intentar hacer, aquello para lo que habían ido a la estación. La misericordia de Calr podía volver a salir del espacio del portal para que pudiéramos recibir mensajes, pero alguien podía detectarnos si queríamos que todo el mundo en la estación Atoek, todo el mundo en el sistema, creyera que nos habíamos ido. Las vidas de Seibarden y sus amaras, la de Tisaruat y la de Bo 9 dependían de ello. Así que no teníamos más remedio que permanecer en el espacio del portal durante los días siguientes. No había ninguna razón para que me quedara en el puente de mando. Desde donde estaba, no podía hacer nada que pudiera implicar algún cambio. Consideré seriamente la posibilidad de volver a mis dependencias y dormir un rato, pero pensé que no podría permanecer quieta durante mucho tiempo sabiendo que 5 miembros de mi tripulación habían salido de la nave y que, por mucho que ampliara mi percepción, no podría saber nada de ellas. De modo que, en lugar de irme a dormir, me dirigí a la sala de la decuria. Los fragmentos del juego de tenota y de oro y cristal estaban esparcidos sobre la mesa. La Spene y Calr 5 estaban sentadas una frente a la otra y, a un lado, había un despliegue de herramientas y adhesivos. Habían conseguido encajar las piezas de lo que parecía el borde curvo de un tazón. Cuando me vio entrar, 5 se sobresaltó mientras experimentaba culpabilidad. No, continúe lo que está haciendo, le indiqué. Así que, después de todo, ¿crees que podrías volver a componerlo? Es posible, contestó la Spene. Tomó un fragmento de cristal azul, lo colocó junto a otro y los estudió. ¿Cómo se llamaba? Le pregunté. Me refiero a la capitana a la que pertenecía el juego de té. Minas, contestó la Spene. Minas Nenkur. 5 levantó la vista de las piezas que intentaba encajar. Nenkur. Hay pocos nombres tan antiguos en todo el Ratch, comentó la Spene. Sin duda, el nombre te suena debido al execrable entretenimiento que pretende ser un relato fiel de la batalla de Yaitil. La Arid Nenkur a la que calumniaban en esa obra era la madre de la capitana Minask. Esto, señaló el despliegue de cristales azules y verdes con pequeños fragmentos de oro, es lo que le regaló a su hija cuando la ascendieron a capitana. Y la pusieron al mando de ti, deduje yo. Así es, contestó la Spene. No me extraña que borrarás el nombre, comenté yo. ¿Qué pasó? Preguntó 5. Se había producido una batalla, por supuesto. El tono de voz de la Spene fue quizá un poco sarcástico, como si 5 hubiera formulado una pregunta ridícula. Si 5 lo percibió, no pareció molestarle.
Probablemente, a aquellas alturas ya se había acostumbrado a la espene. La capitana Minask se había rendido. Yo estaba terriblemente dañada. Todas mis tripulantes salvo la capitana y una de mis tenientes habían muerto. Ya no podíamos seguir luchando. Para colmo, cuando las fuerzas de la usurpadora me abordaron, llevaban el núcleo de una IA. ¡Oh! Exclamó Cinco horrorizada. ¡No! ¿Oh? ¿Sí? Prosiguió la espene. Yo era valiosa como nave, pero no como yo misma. Preferían su propia IA, que era más dócil. Nos prometieron que nos perdonarían la vida, les reprochó la capitana Minask. Así es, contestó la lacaya de la usurpadora, pero no creería que íbamos a desaprovechar una nave. Dejó sobre la mesa los fragmentos de cristal que tenía en las manos. Mi capitana era muy valiente, pero aquel día lo fue hasta un extremo absurdo. A veces, deseo que no hubiera decidido luchar por mí y que hubiera podido vivir más tiempo. Pero luego me pregunto si en algún momento tuvieron la intención de dejarla vivir. Si quizá siempre habían pretendido matarla y solo dijeron que nos dejarían con vida para que la capitana Minask se rindiera antes de que yo resultara dañada hasta el extremo de resultar inútil. ¿Cómo escapaste? Le pregunté. No le pregunté cómo se libró de los soldados de la tirana. Para empezar, se me ocurrían varias formas en que podía haberlo hecho. Y todas le resultarían más fáciles si no le importaba que quien estuviera a bordo viviera o muriera. Era una estupidez que mataran a la capitana mientras estaban a bordo de la nave y antes de asegurarse de la lealtad de esta. Estábamos en pleno escenario de la batalla, contestó la espene. Las naves entraban y salían de los portales por todas partes. Hasta cierto punto, mis motores todavía funcionaban, aunque no podía crear un portal propio. Entonces pensé que, si podía acceder al espacio de un portal, podría quedarme allí. Me moví y, por la gracia de Dios, un portal se abrió cerca de mí. Entré en él y espero haber dañado gravemente a la nave de la usurpadora que salía de él. Sin embargo, no tuve la oportunidad de calcular mi ruta y, en consecuencia, no pude controlar dónde aparecería. Y apareciste aquí, terminé por ella. Y aparecí aquí, confirmó la espene. Podría haber acabado en lugares peores. Sin duda, ese fue el destino de algunas de mis naves hermanas. Silencio. Kyle 5 se levantó y se dirigió a la encimera, donde había un termo con té, y sirvió un tazón. Se lo llevó a la espene, lo dejó junto a su codo derecho y volvió a sentarse. La espene contempló el té durante un instante, tomó el tazón, bebió un sorbo y volvió a dejarlo en la mesa. Luego tomó otros 2 pedazos de cristal azul y los estudió. Capitana de flota. La traductora Feyat entró en la sala de la decuria y miró hacia la mesa. Vaya, hoy nuestro juego tiene un aspecto muy distinto. El juego todavía está guardado, traductora, le explicó la espene. Esto es un juego de té. Ah. La traductora ignoró los fragmentos y se volvió hacia mí. Capitana de flota, espero que en el lugar al que vamos haya salsa de pescado. Debo confesarle, traductora, que aunque me encantaría satisfacer su deseo, ahora mismo estamos enfrascadas en una guerra. Una fuerza contraria ha asumido el control en la estación Atoek y hasta que eso cambie, me temo que no tendré acceso a la salsa de pescado. Vaya, capitana de flota, debo decirle que esa guerra suya es muy inconveniente. Lo es, corroboré yo. ¿Puedo formularle una pregunta, traductora? Por supuesto, capitana de flota. Se sentó al lado de la espene. Estas no son para comer, le explicó la espene. La traductora Feyat realizó una leve mueca y luego volvió a dirigir la atención hacia mí. ¿Qué quiere saber? Traductora, se rumorea que, reconsideré mis palabras. Bastantes personas creen, sinceramente, que las Presgeres se han infiltrado en la lore del Reich. Creen que las Presgeres han tomado el control de algunas partes de ella con el objetivo de destruir el Reich. O destruir a la humanidad. Oh, cielos, no, capitana de flota. No, eso no sería en absoluto divertido. Para empezar, eso rompería el tratado. Frunció el ceño. Espere. Entonces, si la entiendo correctamente, y por desgracia no hay garantías de que la entienda correctamente, ¿usted cree que el tratado se ha roto? Yo no, pero algunas personas sí que lo creen. ¿Quiere tomar un té? 5 se dispuso a levantarse, pero yo apoyé una mano en su hombro. No, ya iré yo a buscarlo. Además, ya está hecho. La traductora Feyat suspiró. Supongo que sí, ya que no queda salsa de pescado. Serví un tazón, se lo ofrecí a la traductora y me senté frente a ella, al lado de Cal 5. Entonces estoy en lo cierto al pensar que las Presgeres no han influido en Anaander Mianari. ¿Cielos? ¡No! Repuso la traductora Feyat. Para empezar, eso no sería divertido.
Y una de las razones por las que no lo sería es lo que usted acaba de decir. Influir en Anaander Miana, y eso apenas tendría sentido para ellas. Si tuviera que explicárselo, no estoy segura de cómo podría hacerlo. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. Además, si hubiera una intención real de romper el tratado, un deseo verdadero de destruir el Ratcho a las humanas en general, ¿lo ve? Yo sé que estas no son la misma cosa, pero ellas no lo saben. Pero como ya le he dicho, si ellas quisieran destruir el Ratch, incluso sin tener en cuenta el tratado, lo harían de la forma más divertida y satisfactoria posible. Y sospecho que no tengo que explicarle ni siquiera algunas de las cosas que, en general, les divierten y satisfacen en ese sentido, ¿no es así? O, al menos, cómo esas cosas suelen afectar a las humanas involucradas. No, traductora, no tiene que explicármelo. Y aunque he dicho, sin tener en cuenta el tratado, la verdad es que el tratado es un tema relevante. No, ellas no romperán el tratado. Para serle totalmente sincera, me preocupa mucho más que sean las humanas las que lo rompan. Si no te importa, prima, intervino la Spene. Ella y 5 habían encajado varios fragmentos y los sostenían por encima de la mesa. Ese trozo de ahí, ¿ves dónde encaja, en el interior de esa curva? Tomé un pincel diminuto y una cápsula de adhesivo. Unté el borde de la curva e introduje el fragmento de cristal en el hueco. Creo que, de momento, deberíais parar, esperar a que el adhesivo se seque y seguir, luego le sugerí. Me levanté, tomé un paño del interior de un armario que había debajo de la encimera y lo enrollé hasta formar una especie de molde. La Spene y 5 encajaron los fragmentos de tazón en él con cuidado y lo dejamos todo sobre la mesa. Probablemente, esto os resultaría más fácil si dispusierais de las herramientas adecuadas, declaré. Esa ha sido la historia de mi vida durante los últimos 3000 años, comentó la Spene. A propósito, cuando la teniente Seibarden fracase en su intento de matar a la usurpadora, ¿me dejarás intentarlo a mí? Me lo pensaré. Supongo, prima, que no sería razonable que te pidiera más que eso.